Hola a todos. En el video de hoy les enseñaré a crear un mod para Tap Battle, también trataré de explicarles todos los conocimientos que tengo sobre la modificación del código. Espero que el video les sirva a todos aquellos que aún estén interesados en las modificaciones de este juego. Primero lo que necesitan es la herramienta Dragon Tap Útil. En la descripción encontrarán todo lo necesario. Esta es una herramienta que nos permite extraer los archivos del juego, modificarlos y después reensamblarlos para crear un mod. La herramienta funciona en la mayoría de computadoras al pedir requisitos mínimos para funcionar, pero es importante tener instalado Java de 32 bits. Si tienes la versión de 64 bits es muy probable que no te funcione la utilidad. Una vez tengas descargada la herramienta te quedará un archivo como este. Lo descomprimes y ejecutas el Dragon Tap Útil. Al abrir la herramienta se te creará esta carpeta llamada Dragon Hack. Antes de continuar es necesario que descargues el archivo gen, este es una versión sin modificaciones, y es de donde obtendremos los archivos originales del juego. Moveremos el archivo gen a la carpeta Dragon Hack. Y listo, ya podremos utilizar la herramienta. En el mismo blog donde te dejo todo lo necesario también encontrarás un pequeño resumen, en el que explico cómo usar el Dragon Tap Útil y todas las opciones que tiene. Dentro de la herramienta seleccionamos estas tres opciones y pulsamos este botón para comenzar la extracción de los archivos del juego. Una vez termine el proceso de extracción, dentro de la carpeta Dragon Hack, les aparecerá otra carpeta TST, aquí es donde encontrarán todos los archivos del juego. Recuerda que al ser un juego en 2D, la mayoría de lo que te aparece en pantalla son imágenes con secuencias, para crear las animaciones que ves en el juego. En la carpeta Bags tenemos todos los archivos relacionados con los escenarios del juego. Aquí encontramos más carpetas, cada escenario del juego está compuesto por dos carpetas, por ejemplo el primer escenario utiliza la carpeta Bug 00 y la carpeta Bug 01. En ambas carpetas están todos los recursos necesarios para formar un escenario. En la carpeta Bug encontramos recursos como el piso, el fondo de la parte superior y otros elementos que nos ayudan a complementar un escenario, como árboles, montañas y nubes. En la carpeta Bug encontramos más recursos pero ya más relacionados con las acciones que pueden ejercer los personajes sobre el escenario, por ejemplo al lanzar a otro personaje y destruir una montaña del fondo. Algo importante a mencionar es que estos escenarios funcionan con una secuencia continua que se repite, algo así como lo que se utilizaba en caricaturas como los Picapiedra, donde el mismo escenario se repite una y otra vez. Para agregar un nuevo escenario lo primero que tienes que hacer es seleccionar uno de los 4 escenarios que vienen por defecto en el juego, para que lo utilices como la base que vas a modificar. Yo te recomiendo el Bug 03, porque en lo personal me parece el escenario más fácil de modificar. Copia sus dos carpetas y pégalas en la misma ubicación. Ahora renómbralas con el mismo nombre solo cambiando el último número por uno mayor. Y así ya tienes la base para un nuevo escenario, solo falta que lo modifiques. Aquí te muestro este escenario ya modificado, recuerda que cada imagen tiene un contorno, que debes respetar para que la imagen te aparezca completa dentro del juego. Después tenemos la carpeta Cards, como su nombre lo indica, aquí encontramos todas las cartas del juego, que son usadas para bufar a tu personaje. Si quieres modificar los diseños, aquí encontrarás los archivos para hacerlo. Luego tenemos la carpeta Charts, aquí están los archivos de cada personaje del juego. Cada personaje está compuesto por 3 carpetas, por ejemplo Goku Super Saiyajin utiliza las carpetas Char 00, Char Demo 00 y Char 0000. En la carpeta Char, lo único importante que encontramos es el nombre del personaje que aparece encima de la barra de vida.
Estas imágenes de aquí son los contornos de cada sprite, solo acomoda la imagen de contorno sobre la imagen de sprites, para saber cuál es el espacio que tienes en cada sprite para hacer tus modificaciones. En la carpeta Char-Demo, encontramos todos los recursos que se muestran en el menú de selección de personajes, el nombre y la imagen de referencia sobre un personaje en específico. Después tenemos la carpeta Char. Aquí tenemos todos los archivos de un personaje, sprites de movimiento y técnicas así como sus archivos de audio y el código con el cual realizan todas sus funciones. Aquí te muestro una modificación sencilla, que generalmente es lo que se hacía en los primeros mods, con cambios sencillos como un cambio de color a la ropa o al pelo. Ahora vamos a lo complicado, el código. Como te puedes dar cuenta, las modificaciones están muy limitadas, ya sea por el número de sprites o por el espacio que tiene asignado cada sprite, pero esto cambia gracias a la modificación del código. Hay 3 archivos que están directamente relacionados con esto: bin, cnv y dac. En otro video que puedes encontrar en mi canal, te hablo sobre el código del archivo bin y te explico las modificaciones que se pueden hacer en ese archivo. En la descripción encontrarán el link. Pero hablemos del archivo DAC y CNV. Empecemos con CNV, en él encontramos 2 valores importantes. SPR, que es el número que se le asigna a cada sprite para identificarlo, y SRC, que nos dice la imagen en la que se encuentra ubicado el sprite. También tenemos otras 4 variables, X, Y, W, H, que nos dicen las medidas de cada sprite. Déjate muestro un ejemplo para que lo entiendas. Vamos a utilizar el SPR0. Primero, SRC nos dice que el sprite 0 está ubicado en la imagen número 4. Esta imagen la vamos a abrir con Photoshop. Activamos la regla de Photoshop y ajustamos a píxeles como unidad de medida. También activamos la ventana Información. Las variables X, Y, W, H están ajustadas a las dimensiones del juego. Para obtener las medidas precisas tenemos que multiplicar por 2 cada variable. Entonces X64 en realidad sería X128. Utilizando las guías, con la herramienta regla, ubicamos donde se localiza esa medida. Y76 multiplicándola por 2 sería 152. Ahora que ya tenemos esas 2 variables ubicadas, es el turno de W y H para ubicar estas. El proceso es algo diferente. Vamos a ubicar la variable W. Aquí sería 73 por 2, que es igual a 146. Esto es un claro error, porque tendríamos un espacio muy reducido. Para encontrar la ubicación real de W, tenemos que tener en cuenta la variable anterior X y sumarle la variable W. Lo que nos daría como resultado 274, esta sería la ubicación real de la variable W, y finalmente para obtener la ubicación de la variable H, tenemos que tomar la variable anterior Y y sumarle la variable H, lo que nos da como resultado 306. Y listo. Como pueden ver, hemos localizado el sprite 0 y además determinamos cuál es el espacio que tenemos para editar ese sprite. Ahora tú me puedes decir, pero ¿no se supone que para eso ya tenemos unas imágenes que se generan automáticamente con la ubicación y espacio de cada sprite? Pues sí. Solamente tienes que abrir esa imagen con Photoshop y mover la imagen de sprites y acomodarla de tal forma que los bordes coincidan. Pero entonces la explicación anterior es inútil, pues no, era necesaria para que entendieras el funcionamiento del código de este archivo y también para comprender el siguiente punto: cómo puedo agregar un nuevo sprite o modificar uno ya existente para que tenga más espacio. En los primeros mods del juego, algo que nos limitaba mucho era el escaso espacio que tiene cada sprite, ya que si te sales de este espacio y generas el mod, en el juego te aparecen los sprites como si estuvieran recortados, algo así para que me entiendas.
Ahora para agregar un nuevo sprite, haremos lo siguiente, vamos al archivo CNV, nos situamos en el último SPR, agregamos un renglón en blanco y empezamos a escribir el código para ese nuevo sprite. Como puedes notar, este personaje cuenta con 94 sprites. Escribimos el código igual que en las líneas anteriores, pero aquí pondremos el número 95, continuamos escribiendo el código y en SRC tenemos que declarar en qué imagen está ubicado este nuevo sprite. En este ejemplo usaremos la imagen 4. Antes de continuar, te comento que estas imágenes tienen unas dimensiones de 512 por 512 píxeles y como puedes ver la imagen ya casi está llena. Para cambiar esto, te aconsejo que en Photoshop abras un nuevo lienzo de 1024 por 1024 píxeles con un fondo transparente. Después abres la imagen de sprites en Photoshop, la mueves al nuevo lienzo y la acomodas para que los contornos coincidan en la esquina superior izquierda. Guardas los cambios en formato PNG y reemplazas la imagen original. Puedes ver ahora la imagen tiene mucho más espacio y los sprites están exactamente en el mismo lugar, no se han movido a pesar de que ahora están en una imagen más grande. Continuando con el código, ahora solo nos falta obtener las variables X, Y, H, W para este nuevo sprite. Con la herramienta regla y las guías vamos a trazarlo. Empecemos con X y la colocamos en el píxel 528. Continuamos con Y, la dejamos en 140. Continuamos con W, la ubicamos en 870. Finalmente seguimos con H, esta la dejamos en 423. Entonces toda esta área sería la que puede aprovechar el sprite 95, pero como te comenté anteriormente estos datos están en píxeles. Necesitamos ajustarlos a las dimensiones del juego, mediante operaciones matemáticas sencillas, aunque pueden ser algo confusas con tantos datos. Para ahorrarte algo de tiempo desarrolle esta pequeña herramienta, para realizar todas esas operaciones matemáticas por ti. Al ejecutarla nos aparece este menú. La primera opción nos permite convertir las variables que vienen en el archivo CNV a datos que podemos medir dentro de la imagen con la herramienta regla. La segunda opción nos permite convertir las medidas hechas con la regla en datos que acepta el archivo CNV para el correcto funcionamiento del juego. Con estos datos, completamos la información del sprite 95 y ya tenemos un nuevo sprite. Regresando a la herramienta, aquí puedes notar que tenemos otras dos opciones. Estas son usadas para los CNV de otras partes del juego como Chardemo y más, ya que estos son un poco diferentes a los CNV de un personaje. Te diría que son más fáciles de modificar. Con esto terminamos todo lo relacionado con el archivo CNV. Ahora continuamos con el archivo DAC, el más importante de los tres archivos de código y el encargado de que todo funcione. Como puedes ver, dentro de este archivo encontramos un montón de código. Trataré de explicarte lo que entiendo de ese código y después veremos ejemplos de modificaciones del mismo. ANO, este comando representa una animación. Link, estos son comandos para unir animaciones. MPT, son los fotogramas de la animación. Time, es el tiempo del fotograma en pantalla. Hits, estos son cajas de colisiones. Y MG, este es el número del sprite o SPR. Mid, serían algo así como X y Y, para saber en qué parte de la pantalla aparece el sprite. SE, son los efectos de sonido. Prio, es el lugar del sprite, si está adelante o atrás de los otros sprites. Backflag, es un bucle para que se repita una animación. Alpha, es la opacidad del sprite. Rot, es la rotación del sprite. Zoom y Speed, como su nombre lo indica,
es el zoom de un sprite, y speed es la velocidad con la que se realiza una acción. Ahora voy a intentar explicar esto de una forma más detallada. Una ANO es una animación, en este caso el ANO0, es el encargado de la animación en la que nuestro personaje se queda sin hacer ninguna acción. Esta sería la animación, todo este código hasta el ANO1 sería el encargado de que esto se muestre en el juego. Te explico. Primero se está declarando el ANO0, enseguida se abre links, que se usa para enlazar animaciones, en este caso se estaría enlazando con el ANO342. Como puedes ver en las imágenes de sprites del personaje, estos se dividen en dos partes, la superior y la inferior. Para esta animación el ANO0 representaría la parte superior y el ANO342 representaría la parte inferior, y mediante el comando links, los unimos en una sola animación. Continuando con el código, después se utiliza el comando mtps para establecer la cantidad de fotogramas que tendrá la animación y también los sprites que se utilizan en dicha animación. Aquí empezamos declarando el mtp0, que representa el primer fotograma, enseguida usamos el comando time. Para asignar el tiempo de ese fotograma en pantalla, continuamos con el comando img, que nos dice que sprite se usará para ese fotograma, en este caso es el sprite 0, para que no te confundas. Recuerda que img es lo mismo que spr, enseguida está el comando mid. En este se asignan las coordenadas del sprite, ya dentro de la pantalla del juego. Esto no sé cómo medirlo con exactitud, pero te muestro un ejemplo. Aquí tengo una captura del juego, según los datos del comando. Nos dice que este sprite está ubicado en el punto -28 y -124, y digamos que este es el punto para que aparezca el sprite. Recuerda que el primer valor es X y el segundo es Y. Siguiendo un poco la lógica de cómo se hacen estas mediciones, para X el lado izquierdo representaría una escala con números negativos y el lado derecho una escala con números positivos. Para Y, arriba sería una escala negativa y hacia abajo una escala positiva. Como te dije, esto no sé cómo medirlo con exactitud, pero ya tú puedes darte una idea. Por ejemplo, este sprite quiero que aparezca más hacia la derecha y un poco más arriba. Con esta escala entendemos que si lo movemos más hacia la derecha, el valor X, tendríamos que ir incrementando hacia un número positivo. En este caso lo dejaremos en 10, y si movemos el sprite más para arriba, esto nos indica que el valor de Y tendría que ir incrementando hacia números negativos, lo dejaremos en -150. Igual tenemos que cambiar los valores de mid en todo el ANO0, para que los cambios se vean reflejados en toda la animación. Como pueden ver, la parte superior se ha movido hacia la dirección que queríamos, solo faltaría hacer ajustes en la parte inferior. Esto es importante ya que si tú agregas un sprite con mayores dimensiones, por ejemplo este, y no modificas los valores de mid en la animación que le corresponde, el resultado sería este. Continuando con el código nos encontramos el comando hits. Estos, aparte de las cajas de colisión, tienen otras funciones, pero la verdad no sé realmente cómo se deben modificar, así que los dejaría como están. Siguiendo con el código notamos que se declaran el resto de fotogramas. En el último fotograma encontramos el comando backflag, que nos sirve para que la animación se repita en bucle siempre y cuando el personaje no realice ninguna otra acción. Para continuar vamos a realizar otra modificación sencilla. El personaje Goku Super Saiyajin 3 tiene unos rayos que rodean al personaje. Vamos a intentar agregar estos rayos a Goku Super Saiyajin. En la imagen 14, encontramos los sprites de los rayos, y usando la imagen de los contornos de cada sprite, nos damos cuenta que esos sprites son el 102, 103 y 104. Abrimos el CNV y los localizamos. Después abrimos el archivo DAC y realizamos la búsqueda de esos sprites. Recuerda que aquí SPR es igual a IMG. Aquí notamos que estos dos ANO tienen todos los sprites de la animación de los rayos. Copiamos los dos ANO al archivo DAC de Goku, los pondremos hasta el final del archivo, justo encima del último corchete.
Este personaje cuenta con 342 ANO, así que cambiaremos el nombre de estos dos por ANO 343 y ANO 344. Ahora abrimos la imagen 14 de Goku Super Saiyajin 3 en Photoshop. En las imágenes de Goku Super Saiyajin podemos notar que tenemos un espacio en blanco que coincide con la posición de los sprites de los rayos. Ahora tenemos que mover la imagen 14, dentro de la imagen 15, la acomodamos y borramos los otros efectos que no necesitamos. Ahora guardamos la imagen y reemplazamos la original, gracias a ese espacio que teníamos en la imagen 15 y que justo coincidía con la posición de estos sprites, no tendremos que medir las variables X, Y, W, H. Luego copiamos los datos de esos sprites al CNV de Goku Super Saiyajin. Como este personaje tiene 94 sprites, cambiamos los datos del SPR. Cambiamos el SRC por 15, ya que esta es la imagen donde van a estar los sprites. Lo demás lo dejamos igual por lo que te expliqué hace unos momentos. Ahora en el archivo DAC, tenemos que cambiar en los ANO 343 y 344 los valores de IMG por los que tenemos en nuestro CNV. Finalmente tenemos que hacer el link que enlace estos ANO con la primera animación. Para terminar, guardamos los cambios. Y ya tenemos este efecto en Goku Super Saiyajin. Ahora vamos a agregar un nuevo sonido a esta animación. Para esto usaremos el comando SE, pero primero necesitamos un nuevo sonido. Este lo tenemos que convertir a un formato compatible con el juego. Abrimos el sonido en el programa Audacity y lo primero que haremos es cambiar la frecuencia a 22050. Después cambiamos el canal de estereo a mono y exportamos el audio a WAV de 16 bits. Movemos el archivo a la carpeta del personaje y cambiamos el nombre por 040. Listo, ya tenemos el nuevo sonido. Para agregarlo con el comando SE, contamos los sonidos que tiene el personaje. Este sería el audio número 19 del personaje, le tenemos que sumar 79, que son los sonidos del juego. El resultado es 98. Este sería el valor que va en el comando de sonido, y lo agregamos al fotograma en el que se empieza a reproducir. Listo, ya tenemos un nuevo efecto de sonido para este personaje. Y bueno, con todo esto ya deberías tener una idea de cómo funciona el código de este juego. Para modificar los ataques o cualquier animación solo tienes que buscar el ANO que se encarga de controlar la animación que quieras cambiar. También puedes agregar tantos fotogramas como quieras. Continuando con los archivos del mod, vamos a la carpeta SND. Aquí tenemos los sonidos del juego, como la música y algunos efectos de sonido. Finalmente tenemos la carpeta System. Aquí encontramos los archivos necesarios para los menús y otros efectos e imágenes que utiliza el juego. Ya con todas las modificaciones hechas, solo falta ir al Dragon Tap útil y presionar el botón Make Mod APK para crear un mod público, o darle a Make Private Mod APK para crear un mod del cual no se pueden extraer los archivos que modificaste. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si te interesa que te muestre más de las modificaciones al archivo DAC,
Déjamelo en los comentarios y deja tu like. Si veo que hay apoyo pues tendrán más videos relacionados con este tema. Sin más, nos vemos en un próximo video.